En este vídeo te voy a contar cómo comiendo más puedes quemar más grasa. Este es el método que me ha permitido a mí conseguir este cambio físico perdiendo 11 kilos en 13 semanas y también la metodología que ha ayudado a más de 100 personas a conseguir su propio cambio físico con éxito. Una de las creencias que debes de eliminar para conseguir tu pérdida de grasa con éxito es que necesitas comer menos, pasar hambre, comer simplemente arroz y pollo o simplemente comer a base de ensaladas. No es nada de esto, no tienes que hacer nada de esto para conseguir tu pérdida de grasa con éxito. Eso es lo que igual te has podido creer o lo que has hecho previamente sin ningún tipo de resultado a nivel físico. Siempre ahí tienes que haber esa parte de trabajo inteligente, no solamente esforzarte, sino que tu esfuerzo esté en la dirección correcta para que puedas conseguir el resultado el mejor posible, de la manera más eficiente posible y sobre todo que puedas ser capaz de conseguirlo y de mantener ese objetivo a largo plazo, ¿ok? Pues no es nada de esto. En primer lugar, también tienes que entender que no se trata únicamente de las calorías ingeridas, ¿vale? Que algo importante es que debes de estar en un déficit calórico para perder grasa, ingerir menos calorías de las que tu cuerpo gasta, ¿ok? Pero ¿cómo lo haces? Es algo que es un factor súper importante, porque tú puedes ingerir mismas calorías de una forma y mismas calorías de otra forma, y aquí pasar hambre, pasarlo mal, y aquí no tener nada de hambre, tener buenas digestiones, niveles de saciedad altos y por tanto mayor sostenibilidad a largo plazo ante las mismas calorías. ¿Por qué? Por cómo se ejecuta, por cómo se planifica. Y es justamente lo que te voy a explicar en este vídeo con tres claves súper importantes. La clave número 1 habla sobre la propia distribución de comidas durante el día. Uno de los peores errores y que me encuentro muy a menudo es el hecho de desayunar nada más levantarte. ¿Por qué es un error? Porque en el momento en el que a tu cuerpo ya le das comida, va a abrir tu apetito y por tanto te la va a seguir pidiendo horas posteriores. Puedes llegar a pensar que es lo contrario, es decir, bueno, si ya he comido, eso me hará que después no tenga hambre. Ocurre justamente el efecto contrario. En el momento en el que tú le das comida a tu cuerpo, es mucho más probable que después a las horas vuelvas a tener hambre de nuevo y entonces aumenta la probabilidad de sentir más hambre, más ganas de comer y más picos de hambre durante lo que es el día. ¿Ok? Tienes que entender que el ayuno es el mayor supresor del apetito que existe y que cuando estás en esa fase de ayuno no vas a tener hambre, no vas a tener esa sensación de ganas de comer ni nada por el estilo, sino que vas a mantener muy bien tus niveles de saciedad y regulado durante lo que es el día. Otro de los errores que más me encuentro es la propia de cuántas comidas se hace lo que es el día, ¿ok? Muchas veces se hacen incluso más de 3 comidas al día en una fase de pérdida de grasa, lo cual es una cagada completamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo repartir 2000 calorías en 5 comidas que hacerla en únicamente 2. Si tú haces 2000 calorías, la distribuyes en 5 comidas, ¿qué va a ocurrir? 2000 calorías entre 5 va a hacer que haya menos calorías en cada una de esas comidas y por tanto es mucho más probable que después de comer cada una de ellas tú no te sientas del todo saciado, satisfecho y que sigas teniendo esas ganas de seguir comiendo y por tanto que aumentes esas ganas y esa ansiedad de comer de nuevo y que estés esperando de forma ansiosa a que llegue la hora de la siguiente comida para volver a comer de nuevo. Y eso te va a generar un estrés muy grande que va a ser contraproducente. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta de plantearlo para que tus niveles de saciedad se mantengan bien estables y no pases nada de hambre durante tu fase de pérdida de grasa? Es hacer el combo perfecto de, por un lado, ayunar entre 14 y 16 horas y por otro lado, hacer máximo 3 comidas al día. Esto va a ser esencial y va a marcar la diferencia en tu pérdida de grasa, porque ¿qué va a ocurrir? Que durante esa fase de ayuno, ¿ok? De 14, 16 horas desde la cena hasta que vuelves a comer de nuevo al día siguiente, durante toda esa fase vas a estar saciado, no vas a tener ganas de comer, no vas a tener esa sensación de apetito, sino que vas a regular muy bien tus niveles de saciedad. Como he dicho antes, el ayuno es el mayor supresor del apetito que existe y además si le añades un café, ¿vale? Que esto no rompe el ayuno, ¿vale? Y además también el café también es un supresor del apetito, por eso si haces ese combo te va a ayudar muchísimo a que puedas regular tu apetito durante el día. Pero es que no solamente vas a regular tu apetito durante esa etapa de ayuno, sino también durante el día
desde que haces esa primera comida del día hasta que termina el día. ¿Por qué? Porque si tú haces ese ayuno, tu primera comida del día, es decir, el reparto de 2000 calorías, no va a estar en esta franja horaria, sino que va a estar aquí, porque vas a meter aquí el ayuno y la primera comida del día se va a posponer de aquí a aquí. Entonces, durante este periodo de tiempo en el que estás en ayunas, vas a estar saciado por el propio ayuno, pero después esas calorías que tengas pautadas las vas a ingerir en menos tiempo y por tanto vas a aumentar tu nivel de saciedad, tanto al inicio del día cuando estás en ayunas como después, porque vas a meter las mismas calorías pero en una franja de tiempo mucho menor y eso te va a permitir aumentar tus niveles de saciedad. Si únicamente repartes las comidas en 3 comidas al día como mucho, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que cada una de esas comidas va a ser mucho más grande las calorías que va a haber en cada una de esas comidas y por tanto tú te vas a sentir mucho más satisfecho, más saciado, ¿ok? Y eso va a hacer que hasta que no vuelvas a meter la siguiente comida, ni siquiera tengas hambre, ¿ok? Entonces es algo que considero súper importante porque en cómo distribuyas las comidas durante el día ante las mismas calorías ingeridas puedes o pasar hambre o no pasar nada de hambre. Precisamente, justamente yo estoy ahora mismo en mi proceso de definición, ¿vale? Y estoy en 1800 calorías, estoy comiendo menos calorías que nunca y estoy pasando menos hambre que nunca porque hago esta combinación ayuno de 14-16 horas al día, ok, que eso me mantiene muy saciado. De hecho como a las 2, 3, incluso 4 de la tarde muchos días y podría seguir ayunando porque de verdad que mantengo muy bien mis niveles de saciedad y además después meto únicamente 2 comidas al día, que es comida y después cena, y reparto así lo que son las calorías y eso me permite regular mi apetito durante todo lo que es el día, tanto antes de romper el ayuno como después de romper el ayuno. Mantengo muy bien mis niveles de saciedad, no tengo nada de hambre y precisamente eso es lo que me está ayudando a que todo este proceso de pérdida de grasa sea mucho más sostenible y pueda llevarlo más a largo plazo para obtener mejores resultados. La clave número 2 trata sobre la propia selección de alimentos en este déficit calórico, ¿vale? Antes de nada tienes que eliminar la típica creencia de que tienes que prohibir alimentos o que hay alimentos de por sí que engordan, como por ejemplo es el mito de que el pan engorda. Esto no tiene ningún tipo de sentido ni fundamento alguno, ¿vale? Simplemente tienes que entrar en un déficit calórico, ¿vale? Que lo mantengas a largo plazo para que se dé esa pérdida de grasa, pero sí que es cierto que dependiendo de qué alimentos selecciones, ¿ok? Te va a ayudar a llevar esta fase de una mejor forma. Por eso tienes que seleccionarlos de manera inteligente para enfocarlos a esta fase y poder regular tu apetito y mantener tus niveles de saciedad lo más estables posibles, ¿vale? ¿Cómo puedes conseguir esto? En primer lugar, vas a seleccionar sobre todo alimentos bajos densamente hablando, ¿ok? Me explico, por ejemplo, no es lo mismo ingerir 100 calorías de arroz que de patata, ¿ok? Para llegar a esas 100 calorías vas a tener que ingerir más cantidad total de patata que de arroz y por tanto vas a aumentar tu saciedad si seleccionas alimentos en los que para llegar a esas mismas calorías tengas que ingerir más cantidad de ese alimento. Ok, entonces vas a ingerir las mismas calorías totales, pero la cantidad de ese alimento, dependiendo de la opción que escojas, va a ser mayor y por tanto vas a aumentar tus niveles de saciedad, ¿vale? Otro claro ejemplo, por ejemplo, es el pan. 100 gramos de pan tienen más calorías que 100 gramos de patata. Por tanto, te interesa más seleccionar esta segunda opción, como es la patata o como es también el boniato, ¿ok? Porque vas a poder ingerir más cantidad total de comida y vas a ingerir las mismas calorías, que es al final también lo más importante, ¿ok? Eso no significa que no puedas meter pan ni nada por el estilo, que ni de coña, ¿ok? Puedes meterlo si te gusta y te apetece, pero sí que es cierto que esta selección de alimentos es súper importante. Más de lo mismo, por ejemplo, con alimentos como lo que es el aceite, que es una fuente de grasa súper sana, pero es muy denso a nivel calórico y con un poquito que eches ya sumas una gran cantidad de calorías y prácticamente sin darte ni cuenta ni que apenas te llena ni te sacia. Por eso una mejor opción también como fuente de grasas es el aguacate o guacamole, ¿vale? Porque ante las mismas calorías ingeridas vas a tener que tomar más cantidad de aguacate o de guacamole que de aceite para llegar a las mismas calorías ingeridas. Entonces, si al final vas añadiendo estos trucos, al final te he dado varias opciones, pero si lo vas administrando de esta forma en todo lo que son los días, ok, al final es un ajuste por aquí, otro ajuste por aquí, otro ajuste por aquí, y eso va a hacer que al final pues mejores mucho y aumentes tu nivel de saciedad y que estés comiendo absolutamente las mismas calorías a nivel energético, estés cumpliendo con tu objetivo exactamente igual, pero
tú te quedes mucho más saciado y más satisfecho. Y eso sin duda que también es clave en esta fase. Otro truco que también puedes utilizar, ¿ok? Es el hecho de meter ensaladas antes de esa comida más principal en el que vas a buscar ese aporte a nivel energético. Por ejemplo, imagínate que vas a comer, ¿vale? Pues boniato o patata con un mulo de pollo, por ejemplo, ¿vale? Pues antes de meter esa comida, que es la que te va a dar calorías también para ese objetivo, ¿no? De déficit calórico, meter una ensalada que apenas aporta calorías. Eso sí, debes de tener en cuenta los alimentos que le metes a la ensalada, porque un error que me encuentro mucho es: no, yo como sano, ok, pero puedes comer sano con alimentos como aguacate, aceite y cosas así, que al final son muy sanos, sí, pero también aportan calorías. Por eso también que tu ensalada, ojo, cuidado con echarle más aceite de la cuenta, o alimentos o como frutos secos también, nueces o almendras, que al final van a sumar calorías también, y eso va a hacer que igual tu ingesta calórica se exceda sin que tú te des cuenta. Por eso que sean alimentos en los que apenas te dan calorías, como puede ser la lechuga, el maíz, el tomate también, ok, incluso la cebolla, y después pues alinearla con vinagre en vez de con dando aceite, ¿vale? Para que al final no haya apenas calorías en lo que es esa ensalada, pero que también te sacie, ok, porque al final lo que es la verdura apenas tiene calorías, ok, y eso va a hacer que una vez tú pases a ese plato principal, que es ese boniato con el muslo de pollo, tú ya previamente te hayas ingerido una ensalada y ya vayas a ese plato principal con un poquito más o sea, un poquito más saciado y no con esa ansiedad por querer comer deprisa, corriendo y todo. Y eso también es un truco muy efectivo que te va a ayudar a complementar esta fase, a sentirte más saciado también, y por supuesto también a cumplir con esos micronutrientes que también nos dan la verdura, que es súper importante. Y también un truco extra que también te quiero compartir es sobre todo también comer fruta, ¿vale? Que ahora sobre todo que estamos en la temporada, ¿vale? Como es de lo que es el melón o la sandía, que son frutas que no tienen apenas calorías, sobre todo principalmente es agua, entonces eso te va a ayudar es un 2 por 1. Primero, al ingerir más cantidad pues, de esas frutas te va a ayudar a mantenerte más saciado y también a mantenerte más hidratado. Tienes que también saber, ok, qué frutas seleccionar, porque hay frutas como la manzana, las naranjas o el plátano que sí que tienen calorías, pero frutas como lo que es el melón o la sandía que apenas tienen aporte energético, y por tanto que te vas a aumentar tu saciedad metiéndote las mismas calorías ingeridas prácticamente, y por tanto cumpliendo con tu objetivo de déficit calórico y de pérdida de grasa. La tercera clave trata sobre la parte de actividad diaria. Para generar ese déficit calórico, que al final es un balance energético entre calorías gastadas y calorías ingeridas, ¿vale? Es muy importante no solamente centrarnos en las calorías que ingerimos a través de la alimentación, sino también en las calorías que gastamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú aumentas tu actividad diaria, eso va a hacer que aumente tu gasto energético, y por tanto que si tu gasto energético sube, tus calorías ingeridas también deben de subir, y vas a conseguir tu pérdida de grasa comiendo más por elevar tu gasto energético, ¿ok? No es lo mismo una persona que simplemente entrena y cuida su alimentación con un déficit calórico que una persona que entrena, cuida su alimentación con un déficit calórico, pero hace 10-12 mil pasos al día, hace 2 sesiones de cardio, practica otros deportes, etc. La actividad y el gasto energético que va a tener cada una de estas personas va a ser totalmente diferente, y a pesar de estar en un déficit calórico igual, 300 calorías cada uno de ellos, el resultado va a ser completamente distinto en uno de ellos, porque este va a poder mejorar su ingesta calórica. Me explico. No es lo mismo generar un balance energético, un déficit calórico de 300 calorías, ¿ok? Vamos a ponernos aquí, estando en este punto con calorías ingeridas muy bajitas, que estando en este otro punto, ¿ok? Porque si tú elevas tu gasto energético, tu ingesta calórica va a tener que subir, y a lo mejor este déficit calórico que estás haciendo al aumentar tu actividad diaria es el mismo que el que venías haciendo aquí cuando estabas moviéndote menos y comiendo menos también, pero el hecho de estar aquí comiendo más te va a permitir que regules mejor tu apetito, que no tengas hambre, que al ingerir más comida te sientas también más saciado, y eso sin duda va a ser clave también en esta fase para que también puedas regular tu apetito, niveles de saciedad, y por tanto que no tengas esa ansiedad por la comida, y entonces todo este proceso de cambio físico va a ser mucho más sostenible sin ningún tipo de duda, ¿ok? Porque un error que me encuentro mucho son personas que entrenan, cuidan su alimentación, pero no se mueven absolutamente nada, son sedentarias aunque entrenen. Y eso hace que, como tienen una actividad diaria tan reducida,
lo que acaba provocando es que al final, al ser su actividad diaria tan bajita, su metabolismo se acaba estancando, ¿ok? Y aunque están comiendo muy poquitas calorías, su metabolismo está estancado y apenas pierden grasa, porque su gasto calórico es muy pero que muy reducido. Y estando en este punto de calorías ingeridas ya no tienes apenas margen para seguir bajándolas y por tanto seguir recortando y generar un déficit calórico mayor. Por eso la clave siempre está en aumentar tu metabolismo, es decir, acelerar tu metabolismo a través de tu actividad diaria. Eso te va a permitir generar un mayor déficit calórico y que además también tu ingesta calórica sea mucho más elevada y que ante un mismo déficit calórico, como te he explicado justamente antes, tengas más calorías ingeridas, te sientas mejor, más saciado y que puedas sostener este proceso de cambio físico pues mucho más tiempo y puedas conseguir muchos mejores resultados sin duda. Estas tres claves que te acabo de comentar en este vídeo forman parte de la metodología que ha hecho posible mi cambio físico y también el de más de 100 personas que ya he ayudado a conseguir su cambio físico con éxito. Antes de conseguirlo, todas estas personas que puedes ver por aquí por pantalla, en algún punto estaban estancados, no conseguían su objetivo, por mucho esfuerzo que implementaran, no terminaban de llegar a ese objetivo. No por el esfuerzo, sino porque simplemente no estaban direccionando su esfuerzo en la dirección correcta y eso les estaba haciendo estancarse y no conseguir su objetivo físico. Si tú también te encuentras en esta misma situación en la que ya llevas tiempo intentándolo, pero sientes que no terminas de llegar a ese objetivo o simplemente vas a intentarlo ahora de inicio, pero no sabes muy bien cómo hacerlo y te gustaría conseguirlo en el menor tiempo posible de la manera más eficiente posible, que sepas que en la biografía de este vídeo tienes un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp personal, ¿vale? Para que podamos tener una conversación, conocer un poquito más sobre tu situación actual y objetivo y ver si puede ser el siguiente caso de éxito del equipo también en conseguir su cambio físico.